por bogotaestv.com, el canal de streaming de la multimedia Ecosolidario, la entrevista con Wilton Rizo. En una muy buena etapa. Excelente. Raúl Martínez de la Piedra es director del proyecto Finance Group BMX. Esto viene de Alemania. En Alemania este proyecto es milenario, si lo podemos decir. Entonces, Raúl, antes de que nos cuente del proyecto, primero vámonos a la parte práctica y luego nos vamos a la histórica para reforzar la parte inicial. Perfecto. La parte inicial es, ustedes traen una iniciativa de educación financiera. Es correcto. Yo le quiero soltar de una vez lo siguiente. ¿Educación financiera con esclavitud financiera? No, es educación financiera pensando de una manera general en ayudar a que la gente de alguna manera desarrolle competencias para que cada día tome decisiones informadas y pueda con esto encontrar aquellos servicios financieros que en realidad le van a ayudar a mejorar su calidad de vida. Entonces, digamos que no, nosotros estamos completamente enfocados a un aspecto más universal de la educación financiera. Porque existe ese factor. El pequeño emprendedor, Correcto. el hombre informal, el que vive del gota a gota, de ese crédito que es tortuoso, mortal, sale de ese crédito y, desde luego, sale de ahí, coge la tarjeta de crédito de bajo valor o la tarjeta débito de bajo valor y luego se va y ya coge la visa internacional y ya entra a la esclavitud financiera. Así es. Ahí cómo es que se educa para llegar a mantener, si se quiere, esa sensatez financiera o económica. Bien, pues lo que usted comenta es una realidad. La idea es que precisamente lo que hacemos nosotros es contribuir un poco a enseñar al usuario que utilizar primero, antes que el crédito, el ahorro. Una de los pilares de la educación financiera en Alemania, y yo creo que hoy por hoy a nivel mundial, es que las gentes primero deben enseñarse a ahorrar y luego deben de tomar un crédito, contrario a lo que muchos desafortunadamente lo hacemos. Entonces la idea aquí es que a la gente le enseñamos y le comparamos qué sería si en el mismo tiempo, en lugar de estar como usted dice, enganchándose a una tarjeta de crédito que a veces es de por vida, puede la gente crear primero, definir un propósito y luego ahorrar y darse cuenta de que al cabo de un tiempo sale muchísimo más económico el buscar un ahorro que el buscar un crédito. Entonces, esa es una de las partes precisamente que nosotros trabajamos dentro de la educación financiera. Vamos a hacer una pequeña pausa. Correcto. Y regresamos con Raúl Martínez de la Piedra. Excelente. Bien, Raúl, continuamos. Yo estoy tratando de llegar a qué grupo de personas con el Finance Group BMX en Colombia. ¿A qué tipo de personas? Bien. Extrema pobreza, estrato 1, estrato 2, estrato 3. De acuerdo. Nosotros, la educación financiera que nosotros manejamos realmente está dirigida a cualquier nivel. Sin embargo, existe dentro del Finance Group un mandato social importante, que es trabajar con la base de la pirámide. La gente que de alguna manera es la gente que es más excluida de este tipo de conocimientos y la gente más vulnerable económicamente. Bien, esos grupos humanos, ¿en qué sectores de la población colombiana los buscan ustedes? Principalmente buscamos los estratos más bajos, podemos hablar estrato 1, estrato 2, y también un enfoque importante
al tema rural, la gente rural. No solo en Colombia, en México, en los distintos países, estamos tratando de hacer educación financiera con un enfoque a la gente rural, la gente del campo. ¿En qué regiones de Colombia están ustedes haciendo esa labor? Bueno, nosotros trabajamos directamente, no directamente hacia el usuario final. Nosotros trabajamos principalmente a través de instituciones financieras, gubernamentales o educativas que estén interesadas en implementar programas de educación financiera. Esto es, si tenemos una cooperativa que trabaja en Boyacá, si tenemos una cooperativa que trabaja en Arauca, de alguna manera lo que hacemos nosotros es que tenemos presencia en esas poblaciones a través de las instituciones financieras. Bueno, llega un Wilton Rizo como cualquiera. ¿De acuerdo? Sí. Y usted le dice, venga señor, ahorre, que yo le voy a educar, y usted le echa toda la filosofía y, como decimos aquí en Colombia, la carreta. Correcto. Sí. ¿De acuerdo? Y yo le digo, vea señor, la plata a mí no me alcanza porque yo tengo un hijo, tengo una esposa y tengo mi papá también que tengo que ayudarle. Y yo me estoy ganando el salario mínimo. De acuerdo. Sí. Entonces, con ese mínimo, ¿yo qué puedo ahorrar? Lo que usted me dice es muy bonito, pero ¿cómo ahorro yo el 10% que usted quiere que yo ahorre? O sea, Correcto. que ahorre 75,000 pesos mensuales. Bien, es una realidad que todos pensamos que el ahorro es algo que desgraciadamente no podemos lograr. Y nosotros lo que hacemos a través de estos talleres de educación financiera es primeramente ver en las personas que tienen que tener un presupuesto. Primero tienen que identificar cuáles son sus gastos, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos, y luego tomar en cuenta una cosa, que el ahorro no es lo que sobra. Si estamos esperando lo que sobra, nunca lo vamos a tener. El ahorro es en qué podemos dejar de gastar que nos pueda generar un ahorro. Y ese ahorro, no dejarlo como algo que puede suceder, sino fijarnos una meta de ahorro. Entonces hemos descubierto al cabo de la experiencia, no solo en Colombia, sino en todos los países, que normalmente la gente sí tiene capacidad de ahorro. No el 10%, el 10% puede ser una cuestión teórica, pero el ahorrar, el dejar de gastar en lo que nosotros llamamos los gastos hormiga, que son aquellos gastos que van minando nuestra economía, como es en muchos, desgraciadamente, el alcohol, la cerveza, el tabaco, las golosinas, que lejos de inclusive ayudarle a que su economía mejore, no solo no la mejora, sino que la empeora, porque a eso después hay que sumarle las cuestiones médicas, los seguros de gastos médicos para los efisemas pulmonares, los problemas de hígado, el sobrepeso, etc. Entonces nosotros lo que hacemos es principalmente dos cosas: enseñarle a la gente a hacer un presupuesto, que identifique sus ingresos, que identifique sus gastos, que vea qué gastos está haciendo que no debería de hacer o que no le convendría hacer y tratar de disminuirlos, y posteriormente ir a ahorrar lo poco o lo mucho que pueda en instituciones financieras formales. Eso es un aspecto muy importante. Fomentamos el ahorro en instituciones formales, porque desgraciadamente, como en muchos países, la gente tiende a ahorrar en la informalidad. Y el ahorrar en la informalidad provoca que muchas veces son sujetos de timo, de gente que los tima, de gente que les roba, de gente que se va con sus ahorros. Entonces, si esas personas, ese ahorro, van y lo depositan en una institución que tiene el respaldo del gobierno, que tiene el respaldo de una autoridad, la gente sabrá que su dinero siempre estará seguro. Estamos en Bogotá TV, el canal de streaming de la multimedia Ecosolidario, y en ECO, la radio Colibrí. Ya regresamos. Retornamos con Raúl Martínez de la Piedra, director del proyecto Finance Group BMX en Colombia. 8 meses en nuestro país, Es correcto. con buen tratamiento, feliz, encantado de la vida. Así es. ¿Y de dónde traen la platica? Bien, nosotros, el Finance Group, ¿dónde sale? El grupo Sparkassen, en realidad, es el Sparkassen Stiftung,
complicado a veces de pronunciar. Es un grupo que proviene del Grupo Financiero de Ahorro en Alemania, del Grupo Financiero Alemán, que tiene ya más de 233 años de existencia y que nace con la primera caja de ahorro fundada en Hamburgo. De esto, el dinero que nosotros manejamos, con el cual llevamos a cabo todos estos proyectos, no solo de educación financiera, sino de capacitación, de fortalecimiento de asociaciones o federaciones que agrupan las instituciones del sector solidario, como pueden ser cooperativas, ONGs, microfinancieras, incluyendo bancos. Ese dinero en realidad viene de un fondo del gobierno alemán a través del Ministerio de Economía en Alemania, que destina una partida precisamente para impulsar estos proyectos en aquellos países que se encuentran en proceso de desarrollo de transformación. Bien, ¿qué presupuesto tienen ustedes para manejar en Colombia? Bueno, en realidad tenemos un presupuesto anual que manejamos. Creo que la cifra aquí no es muy relevante, en el sentido de que nosotros todo lo que hacemos ya se encuentra de alguna manera pagado por el gobierno alemán. De tal manera que nuestros servicios, y algo que es muy interesante, es que todos los servicios que hacemos en temas de educación financiera, de fortalecimiento de las instituciones y de las asociaciones, es proyectos que no le cuestan a las instituciones. Nosotros bajamos el presupuesto del gobierno alemán, pero todo ese dinero se distribuye en los distintos países, en el caso específico de América Latina, en donde trabajamos con 6 países. Y ese dinero lo que estamos haciendo es, bajamos los materiales, damos capacitación, formación de formadores, expertos en educación financiera, y dotamos a las instituciones de los materiales de apoyo que necesitan para dar esas capacitaciones. De tal manera que lo único que dejamos en las instituciones como compromiso y como contraparte es que ellos generen las cartillas con las cuales llegan a su cliente o a su socio, dependiendo de su figura jurídica. O sea, que el aporte es la producción de las cartillas. El aporte que hace la institución es la producción de las cartillas. Lo demás, lo que es el material, lo que es los materiales de apoyo para el facilitador y, algo importante, la formación de esos formadores, que son quienes replican la educación financiera a su usuario final y a su institución. Eso es una labor que nosotros estamos haciendo gratuita. Finance Group, Sparkassen Finance Group, es correcto. BMZ Colombia. Correcto. Exacto. Tiene una tradición muy interesante, el de las cajas de ahorro alemanas. Exactamente. Cuéntenos un poquito sobre ese aspecto. Bien, como le comentaba, las cajas de ahorro en Alemania nacen hace más o menos 233 años, y desde ese tiempo ellos nacen con una manera de organizarse diferente. Ellos trabajan a nivel de cajas regionales o cajas municipales, de tal manera que cada departamento en Alemania tiene una caja de ahorro, y esa caja de ahorro se llama Sparkassen, y ya nada más se le adiciona el nombre de la localidad o de la población donde esté incluida. Lo interesante de esto es que esa caja da servicio exactamente en la zona de influencia donde está ubicada la población, en la región. Y algo interesante, los rendimientos que puedan generarse de esos servicios tienen que ser invertidos en la región, de tal manera que la región se ve enriquecida en la medida en que la institución también está creciendo. Y eso es una cuestión muy importante que inclusive se ha replicado en el Perú. Las cajas del Perú precisamente tienen su origen en las cajas municipales creadas por el grupo de Sparkassen Stiftung. En Colombia y en México no las podríamos hacer, ¿no? Es difícil. No, sí. Difícil. En México y en Colombia, como en algunos otros países, realmente las cajas han surgido de esfuerzos individuales, sobre todo mucho relacionadas con el clero, pero que de alguna manera compiten en los mismos mercados, y de ahí tenemos un problema muy fuerte en casi todos los países, que es el famoso sobreendeudamiento. La caja de un lugar le da crédito a una persona y otra caja de la misma zona le da otro crédito, y al final a la gente, en lugar de beneficiarla, se le perjudica. ¿Cómo
controlar con la educación financiera el sobreendeudamiento? Precisamente es uno de los temas más importantes que manejamos, que es el buen uso del crédito. Tenemos que enseñarle a la gente a cómo planear un crédito, determinar cuál es su verdadera capacidad de pago y no tomar más crédito del que necesita. Esto es, si una sola institución le da un servicio de crédito, con esa institución debe de permanecer y no sobreendeudarse. Bien, vamos a otro aspecto que tiene muchísimo que ver con el manejo de las finanzas. Correcto. A veces las instituciones cooperativas solidarias, Correcto, en general, le hacen un préstamo y la persona tiene una tarjeta, pero como la plata se la prestan al banco, no puede, el servicio de cajero, el servicio de retiro no es más bajo que el del banco. Entonces, ¿cómo entra ahí a funcionar la educación financiera? Bueno, primeramente hay que ver que hoy actualmente el tema de las tarjetas de crédito normalmente está relacionado. Y las débito. Y las de débito. Bueno, las de débito al final pues es la forma en que la gente es un medio de disposición de su dinero para que sea seguro. Yo creo que el problema no está en las tarjetas de débito, el verdadero problema está en las tarjetas de crédito, que hoy actualmente las tarjetas de crédito se lo dan a todo mundo con simplemente presentar una cédula. Desgraciadamente, desde la manera en que se origina el crédito se crea el problema de la morosidad, el problema de los atrasos. Si le damos a una persona un crédito sin haber determinado una capacidad de pago, sin haber presentado o acreditado unos ingresos, estamos llevando a que la gente se sobreendeude. Entonces, creo yo que el tema aquí es, la tarjeta de crédito es un instrumento importante, pero siempre y cuando sea bien manejado. Y desgraciadamente, cuando recibimos las tarjetas los usuarios, cuando nos dan las tarjetas las instituciones financieras, no hay esa conciencia y sobre todo no hay esa educación de cómo trabajarlas. Y pensamos que el dinero de una tarjeta de crédito es una extensión del salario, y eso es un gran error. El ahorro, la educación financiera le dice a uno ahorre. Ahorre. Pero solamente tengo que ahorrar dinero, porque hay otras formas de ahorro no, también. Por supuesto. Yo creo que el ahorro no nada más es lo que vemos dinero, el constante y sonante. El ahorro está desde hacer hábitos en casa, como el apagar las bombillas que nos están usando, No pagar el agua. No. Yo creo que no. Hay que pagar. Hay que pagar. No, aquí lo interesante es, insisto, hay formas de ahorrar. Poder utilizar focos ahorradores, estar pendiente de estar apagando las bombillas, guisar o cocinar tapando los alimentos. Una serie de pequeños detalles que nos llevan a dejar de gastar. Y entonces veremos que sí hay la posibilidad de ahorrar. Yo en el grupo estamos convencidos de que sí hay capacidad de ahorro. Lo que no hay es buena administración. ¿Cómo ahorra usted? Bueno, yo en lo personal, por ejemplo, trato de no ocupar el carro ciertos días de la semana, adicionalmente al pico y placa, y por ejemplo hoy me estoy trasladando en bicicleta. Eso además de que me ayuda a dejar de pagar el jeep, ¿sí? me disminuyó fuertemente mis gastos. Otra cuestión que tenemos en casa, por ejemplo, es que cuando estamos en casa, tratamos de tener una cultura de, oye, si no estoy en ese lugar, si no estoy viendo el televisor, mejor lo apago. El uso del gas, tratar de no tener el calentador prendido todo el día, sino nada más prenderlo minutos antes del baño, etc. Son maneras simples, pero se puede generar muchísimo ahorro. Ya retornamos. Bueno, Raúl Martínez de la Piedra. Gracias, muy amable. ¿Cómo ve usted este sector solidario colombiano, este mutualismo, este cooperativismo colombiano, los fondos de empleados, las empresas asociativas?
Bueno, en el poco tiempo que tengo aquí en el país, que como comentamos en un inicio... No nos eche flores, no nos diga solo lo bueno, díganos también aquellas cosas que se pueden mejorar. Le voy a dar un punto de vista, por supuesto. Bueno, yo primeramente me iría a lo bueno, ¿no? Que creo que hay mucho que destacar. Creo que Colombia en sí es un país muy rico en muchos aspectos. Su gente, su cultura. Y yo he podido ver que se están haciendo grandes esfuerzos. Existe gente muy comprometida, instituciones muy comprometidas en el tema de lo que es la educación financiera. No solo el gobierno, que hoy tiene reglamentado el que las instituciones tengan que dar a sus clientes o a sus socios una educación financiera, sino a nivel de las instituciones hay intereses genuinos por darla. Eso es una cosa muy buena. Otra cosa que yo veo es que hay muchas instituciones cooperativas, muchas instituciones financieras, ONGs, que realmente están tratando de buscar de qué manera optimizar sus procesos, capacitar a su gente para que cada vez puedan dar servicios de mayor calidad. Eso es importante. ¿Qué he visto un poco que me ha llamado la atención, por ejemplo, a diferencia de mi país? Es que, por ejemplo, todavía el tema de el dinero electrónico, el uso de transferencias bancarias, son muy costosas en relación a otros países. Sí, señora, sí. Hoy, por ejemplo, para hacerle un comparativo, en México hacer una transferencia de un banco a otro a través del Internet tiene un costo de más o menos, pudiera ser alrededor de 100 o 200 pesos colombianos. Aquí una transferencia llega a valer 7,000 pesos. 7,000, 4,300. Entonces, eso está de alguna manera inhibiendo el que la gente empiece a hacer uso de la tecnología y siga con los sistemas tradicionales de ir, retirar el dinero, exponiéndose a los riesgos, perdiendo tiempo, ¿no? Perdiendo tiempo en las filas o en las colas en los bancos. Entonces, yo creo que en ese aspecto todavía hay mucho que hacer y todo esto viene de la mano. ¿Y las cooperativas y los fondos, cómo las ve usted? Yo pienso que hay cooperativas muy grandes, me ha llamado la atención, cooperativas muy grandes, y hoy hay algo que en lo personal me ha llamado mucho la atención, que mucho del tema del microcrédito, que es uno de los aspectos más importantes que manejan, está enfocándose hacia un área que es muy importante, que es precisamente el área de rural. Llevar el microcrédito a las personas que más lo necesitan y que se encuentran lejos de las zonas urbanas de las ciudades. Esa gente necesita verdaderas fuentes de financiamiento a precios accesibles y en condiciones adecuadas a sus necesidades que las van a ayudar a hacer la famosa inclusión financiera. Y creo que, insisto, hay instituciones aquí en Colombia que hoy están preocupados por atender la zona rural y eso es algo que debemos de destacar. Raúl, en mi caso particular, admiro mucho la identidad cultural de ustedes los mexicanos. Que ese es un valor que ustedes tienen que pesa muchísimo, ¿sí? En cualquier mezcla cultural. Correcto. En cualquier mezcla de país. Admiro mucho sus ancestros de los toltecas, los mixtecas, los aztecas. Los mayas. ¿A usted qué le gusta de esa parte? Bueno, de los mayas. Cuénteme, a ver. En realidad yo le podría decir que México, al igual que Colombia, es un Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Palenque, Chichén Itzá. No, definitivamente hay que reconocer que nuestros ancestros eran unos verdaderos genios. Realmente son culturas que hicieron cosas grandísimas, mucha astrología, el cultivos, la siembra del maíz, que surge muy fuerte en México. Creo que realmente tenemos una gran riqueza. La poesía que tenían. La poesía, y no solo la poesía, tenemos grandes, por ejemplo, cantantes y compositores. Realmente... ¿Será que eso es una herencia de los mayas, de los aztecas, que haya tanto poeta y tanto cantante? Yo no sé cómo cantarían los mayas, pero si usted escucha, tiene la oportunidad de oír música prehispánica, va a ver la belleza que tiene. Los cantos poéticos de Miguel Ángel Asturias, en las leyendas de Guatemala, que él los tomó solo de Guatemala, pero que tienen que ver con toda esa zona. Con toda la región sur de México. Con toda la región sur de México, tienen muchísimo que ver con Utuquel, el gran poeta maya, ¿no?
Utuque era un hombre desarrollado totalmente, donde se vivía la poesía en una magnitud extraordinaria, donde los poetas eran aquellos que dominaban no solo en la cancha de fútbol, en la cancha de juegos, sino también que eran los que gobernaban, ¿sí? A través de los colibríes llegaban los mensajes de Dios a los caciques, y con eso los poetas también se alimentaban, y en sus tablillas que cantan, ¿sí? Llevaban los mensajes para que se gobernara en todo el pueblo de esa zona del sur, porque eran los mayas, los aztecas. Claro que los toltecas y los mixtecas fueron antes, ¿no? Claro. Perdón, los mixtecas antes, en la mitad estaban los toltecas. De acuerdo, y los toltecas. Sí. Ahora, esos legados que tenemos, creo que hoy todavía en la música folclórica en México siguen siendo de gran peso. Y a mí me ha dado mucho gusto que a donde he ido, no solo América, he tenido la oportunidad de estar en Europa, en todos lados escucho una música mexicana, y a la gente le gusta la música mexicana. Entonces, y esa vestimenta, esos trajes de los charros, el traje charro, de las mujeres, tan elegantes. Sí, casualmente y coincidente, digo, tengo yo un hijo que practica la charrería en México, ¿sí? y usted sabe que la charrería es el deporte nacional por excelencia en México, y realmente esos atuendos del traje charro, esas suertes que se practican en la charrería, que datan de la labor de los campo metales que tienen, todo eso. Y las incrustaciones de plata. No, realmente, digo, ¿qué puede uno decir de su país? ¿No? Y sobre todo ahora que está uno lejos es cuando valora uno muchas cosas. Y creo que al colombiano le pasa lo mismo. Nos gusta muchísimo la cultura mexicana. Es cuando realmente se aprecian muchas de las cosas que se hacen. Muchas gracias por estar con nosotros, Raúl Martínez de la Piedra. Gracias por visitarnos. No, es un gusto. Y es un placer encontrar un mexicano purito, purísimo, como dicen ustedes. Purísimo. ¿Sí? Lleno de toda esa cultura, de todo ese bagaje cultural mexicano. Felicitaciones para usted. Y todo lo que le pase a México también nos duele a nosotros. Igual nosotros estamos pendientes, le agradecemos mucho. Muchas gracias, muy amable, estamos Raúl. Muy contentos. Felicidades y muchos éxitos. Muy amable, le agradezco. Felicidades, buena tarde. Buenas tardes. Por BogotáEsTV.com, el canal de streaming de la multimedia Ecosolidario, la entrevista con Wilton Rizo.